tal? Bienvenidos sean a Diálogos Judiciales, por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy les traemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del tema del juicio sucesorio, de los testamentos, del derecho sucesorio y temas relacionados con el testamento y con los juicios sucesorios. Para ello nos acompaña el juez Fidel Santos Aguillón Guerra. El señor juez se encuentra como titular del Juzgado Primero Familiar del Tercer Distrito Judicial, que se ubica en San Nicolás. Queremos darle la bienvenida, señor juez. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que mi participación sea de provecho para todo el auditorio. Estamos seguros de que así será, señor juez. Y primeramente me gustaría que le platicáramos un poquito a nuestra audiencia de su experiencia como servidor público, de su experiencia como abogado, para poder ubicarnos un poquito y conocerlo principalmente a usted. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, soy generación 79-84 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León. Empecé mi carrera en el Poder Judicial, como todos empezamos, de meritorio, en el Juzgado Primero Familiar de Monterrey, en el 83, 84, por allá. Inicio mi carrera judicial en la Tercera Sala Civil como comisario. Era el nombre que tenían los archivistas, comisario. Ahí pues me recibí, ahí me dan la oportunidad de participar en concurso de actuario. Competí para el puesto de actuario, se me da el examen, lo aprobamos, gracias a Dios, y se me manda al juzgado segundo civil como actuario civil en el 87 promedio, algo así. A lo mejor se me escapan un poco las fechas, pero sí, más o menos por medio. Cubriendo una licencia de un compañero, este compañero regresa a su lugar de trabajo, yo pues tengo que dejar la plaza, ya no se me pudo reubicar y pues salgo del Poder Judicial en abril del 88. Y de ahí en esa fecha pues me incorporo a un despacho jurídico, ahí duré casi como 14 años en la litigada, postulante. Muy reconfortable la labor de aquel del escritorio, te deja buenos resultados, te da, pues es algo muy sacrificado también la labor del postulante, que eso también me sirvió a mí para ahora, cuando estoy ahora de este lado del escritorio como servidor público, saber lo que sufren los abogados cuando van ante una autoridad judicial. Claro, sí, sí. Okay. En ese entonces, 1996, me incorporó al Tribunal Electoral del Estado. Ahí duré 2 elecciones, la del 97 y la del 2000. Posteriormente salgo del Tribunal Electoral, regreso nuevamente en el 2003, a la elección del 2003. Salgo en 2004, me vuelvo a incorporar al despacho jurídico, a la litigada. Y en septiembre de 2004, se me hace una invitación para participar en la quinta sala familiar. Ahí me incorporo como secretario de acuerdos. Bien. Y también de ser secretario proyectista. Ahí duré hasta mayo del 2007. De ahí me mandan al juzgado cuarto familiar como el encargado del despacho, haciendo funciones de juez, pero como secretario. Ahí me dan la oportunidad de participar en el concurso para juez, hago mi examen, gracias a Dios lo aprobamos, y en noviembre de 2007 me dan el cargo del juzgado cuarto familiar. Ahí empecé mi carrera como juez. Estuve hasta julio 2013, cuando se abre el Distrito Judicial de San Nicolás, sí, y me mandan al juzgado primero familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, que es en el cual ahorita estoy ejerciendo como juez titular. La labor del juez pues, para mí ha sido muy reconfortante, te deja muchas satisfacciones. A veces, pues tú sabes que toda decisión que tomamos nosotros, a alguno le va adversa. Entonces, sí, por supuesto, tratamos de que nuestras sentencias, nuestros acuerdos sean lo más ajustado a derecho y pues obviamente aplicar la justicia conforme el derecho corresponde. Entonces, pero es una función muy reconfortable, te deja buenas experiencias y a veces no tan buenas, pero hay que irlas asimilando. Entonces, esa es en síntesis mi carrera desde que me...
Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy estamos tratando el tema de los juicios sucesorios. Para ello estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Fidel Santos Aguillón Guerra, juez primero familiar del tercer distrito judicial, que se ubica en el municipio de San Nicolás de los Garza. Tengo entendido también que este distrito judicial en materia familiar solo conoce de San Nicolás de los Garza, juez. Nada más San Nicolás de los Garza. Bueno, aclarado este punto, habíamos estudiado con anterioridad a este bloque que en los juicios sucesorios es importante tener el conocimiento de cuál fue el último domicilio que ocupaba la persona que falleció y sobre la cual versará este juicio sucesorio, para poder definir qué juez del Estado de Nuevo León particularmente conocerá del juicio. Pero me llamaba mucho la atención que me comentaba entre bloques, juez, que existen distintos tipos de juicios sucesorios. Así es. ¿A qué se refiere con esta información? Bueno, mire, ya que identificamos el juez competente, según sea el caso, cualquier distrito judicial, ahora hay que identificar qué juicio voy a entablar. El juicio, recordemos que ahorita lo dijimos, cualquier persona lo puede entablar, ya sea familiar, directo de la persona, o un interesado que tenga un interés en alguna relación jurídica que dejó pendiente el finado. El juicio puede ser un intestado ordinario que se compone de 4 secciones. Primera sección, que es el reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea. Segunda sección, que es inventario de bienes y avalúo, son las famosas operaciones de inventario y avalúo. Tercera sección, que es la administración de estos bienes y rendición de cuentas. Y la cuarta sección, que es la adjudicación, proyecto de partición de adjudicación, en este caso los herederos que han justificado su entroncamiento con el autor. Bien. Ese es en síntesis lo que es el juicio sucesorio ordinario. Hay un especial. El especial se identifica porque los herederos, en este caso de especial no puede entrar un tercero ajeno, aquí nada más tienen que ir los herederos. El requisito esencial es que estén de acuerdo en la forma en que van a repartir el haber hereditario. ¿Sí? Todos los juicios se acompañan del acta de defunción, obviamente del finado, la persona que falleció, las actas de nacimiento con las cuales vas a justificar tu entroncamiento con él. Ese es el documento base. Claro, el entroncamiento nos referimos a que estén relacionados, ¿no? Que haya parentesco, lazo de consanguinidad. Así es, o en el caso de afinidad. De afinidad también. Según sea el caso, así es, según sea el caso. Okay. Entonces, ese es el documento fundatorio, el acta de defunción. Bien. En el inicio del procedimiento, mejor déjame, ya dijimos ordinario, especial. Sí, así es. En especial, y luego volvemos al sucesorio. Bien. Un particular de cada juicio. El especial, su requisito fundamental es que todos estén de acuerdo en la forma de partir el haber hereditario. Tienes que acompañar, obvio, el proyecto de partición, los inventarios, los títulos de propiedad de los bienes que dejó en vida el autor y cómo vas a partir la herencia. Si no hay consenso de estas personas que se quedan con derecho a la herencia, obvio no hay juicio especial. Bien. Te tienes que ir por la vía ordinaria. Okay. Hay ocasiones en que ya iniciado un especial, no se cubren los requisitos en el transcurso del procedimiento y se transforma en ordinario. Bien. Y se sigue por las fases que falten por cubrirse. O hay un tercer juicio, que es el juicio testamentario, también puede ser ordinario o especial. Okay. Hay otro juicio que se llama transmisión hereditaria de patrimonio familiar. Este es muy especial, nada más clasificado a propiedades que en vida el autor de la herencia hizo una cláusula de patrimonio familiar o testamentario automático. En ese título de propiedad va inmersa esa cláusula testamentaria. Entonces, haz de cuenta que es un testamento muy especial. Sí. Que va a surtir efectos cuando, ya sea el esposo o la esposa fallezcan. Si fallece el esposo, pasa a la esposa o concubina, según sea el caso. Y a falta de estos dos, pasa a los hijos. Bien. Es un proyecto muy corto, muy breve, que igualmente requiere el acta de defunción, el acta de matrimonio, porque viene de un matrimonio,
y el entroncamiento de los hijos, si es que los hay. Entonces, es el de transmisión hereditaria de patrimonio familiar. Okay. Esos tipos de juicios que estoy comentando también se pueden tramitar ante un notario público. Okay. Es el famoso juicio administrativo. En ese también tiene que haber consenso de todos los herederos. Así es. Si no hay consenso, no hay juicio administrativo. Igual, si hay menor de edad, tampoco puede haber juicio administrativo. Bien. Entonces, son 4 tipos de preguntas que se pueden entablar de acuerdo a las condiciones de cada caso en particular. Entonces, ese lo identifican, en este caso, por los abogados de los interesados cuando van a plantear su denuncia. Bien, bien. Entonces tienen que estudiar todos estos Así es. elementos. Yo logré identificar varios, señor juez, que era, en uno se solicita, se exige la existencia de un testamento. Así es. Y que este testamento ya sea, digamos, que aceptado o aprobado, o que no haya conflicto entre los que van a heredar. Ajá. Entonces se podría hacer por la vía del notario. Así en es. cualquiera de este tipo de transmisiones, ¿no? Así es. Observábamos los 4. Y en estos 4 es necesario que haya testamento, en el ordinario, en el especial, en el de transmisión. No es necesario, sino que, como te comentaba al inicio, el derecho sucesorio te da facultad de que la persona en vida pueda disponer sus bienes. Así es. Si lo hace, en este caso haciendo un testamento, ya lo dispuso en un testamento. Si hay un testamento, entonces al fallecer él va a iniciar un juicio testamentario. Ya sea que los interesados se vayan por la especial, la ordinaria o en la vía administrativa. Claro. Ellos pueden elegir ese tipo de juicios. Si no dispuso en vida el autor de herencia de sus bienes, entonces vas a tener que iniciar forzosamente un intestado. Bien. Que puede ser en la vía judicial o en la vía del notario también. Claro. Siempre y cuando no haya menores de edad para que te puedas ir por la vía administrativa. Ese es el requisito que te pone el notario. Si hay menores, no puede haber vía administrativa ante el notario. Bien. Se maneja en el Vox Populi, señor juez, que siempre hay este tema de que fallece una persona y bueno, se puede o hay derecho de los que sobreviven para obtener la herencia o la propiedad de los bienes, se dice que es necesario que se pongan de acuerdo. Y se sabe de personas, de familias, que pasan muchos años en la discusión de qué le toca a cada quien. ¿Es así? ¿Es necesario que lleguen las personas ya con todo repartido? Pues no es necesario. Como tú bien lo comentas, es muy recurrente en la vía ordinaria, el juicio ordinario, ya sea legítimo o testamentario, cuando no se pusieron de acuerdo las personas. Entonces tienes que evacuar las 4 secciones. En esas 4 secciones pues pueden pasar muchas cosas, de que a lo mejor algún heredero no esté de acuerdo con el otro o le impugne sus derechos, de que a lo mejor no tiene relación o entroncamiento con el autor. Bien. O en el caso del testamento, por ejemplo, de que a lo mejor impugne la validez del testamento cuando se hace la junta de herederos. Dice, oye, el autor no estaba lúcido cuando hizo el testamento, o no es su firma la que aparece en el testamento. Entonces, esa persona impugna el testamento. Pero mientras no exista una sentencia que diga que ese testamento está afectado de nulidad, el testamento es válido y puede surtir efectos en el juicio testamentario. Bien. Tú caminas con el juicio testamentario y mientras no haya sentencia que te diga que ese testamento no tiene validez, tú sigues con el juicio. Bien. Pero realmente, como tú lo comentas, sí hay muchos juicios que duran por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los herederos no se pusieron de acuerdo en la forma de llevar a cabo el juicio, en la forma de cómo iban a administrar los bienes, en la forma de cómo iban a inventariar los bienes. Recordemos que el inventario pues, es la función, lo hace el albacea. Dijimos, primera sección, designación de albacea. Una vez que el albacea entre en su cargo, él tiene obligación de formular los inventarios y avalúos. Okay. Entonces, algunos herederos no están de acuerdo con esa formación. Por decirte un caso, no inventariaste bienes del autor, te faltó inventariar estos, o el valor no es el que te estás dando tú en el inventario y evalúo. Entonces, ahí nacen impugnaciones y se hace largo el procedimiento. Claro, claro, claro. Y el albacea entonces es esta figura que
que después del fallecimiento del que hereda, este albacea es el que se encarga de administrar los bienes. ¿Tiene que ser una persona de la familia o existe alguna otra posibilidad? Puede ser que sea fuera de que no tenga parentesco con el autor o con la familia. Si hay testamento, en el testamento el testador designa una persona como albacea. Okay. Y en el caso de que ésta falte, designa un albacea sustituto, es la facultad que tiene. En la sucesión legítima, cuando no hay testamento, en la sentencia de primera sección, como dijo ahorita, el juez elige de entre los que propusieron los herederos a mayoría de votos. Tiene que tener mayoría de votos de los herederos para que sea designado como albacea. Entonces, y ya una vez designado al albacea en la sentencia de primera sección, sea legítima o sea testamentaria, aceptando el cargo, ya existe la obligación. Ahí nace la obligación para el albacea de administrar los bienes del autor, de formar inventarios, de rendir cuentas, de hacer el proyecto de partición. Bien. Y de todo eso, obviamente, se le da vista a todos los herederos. De ahí que después, el que no esté conforme, impugne algo de lo que hizo el albacea. Y ahí es donde el juicio se va haciendo más complejo, ¿no? Así es. Me gustaría abordar este tema del juicio ordinario, me parece que está muy completo. La primera sección la veíamos. Cuando una persona fallece, es necesario, por ejemplo, acceder al juicio sucesorio para poder hacer la repartición finalmente de los bienes, y para ello el primer paso o la primera sección sería nombrar a este administrador, nombrar a este albacea, quien se encargará de cumplir con las obligaciones de inventariar, que es decir, de asegurarse que todos los bienes que tenía la persona sean incluidos al juicio para que puedan ser debidamente repartidos. En su momento, así es. ¿Cuál sería la segunda sección? ¿Cómo se falla la segunda sección? No, la segunda sección es el inventario. El inventario es la segunda sección. Sí, así es. Bien. El albacea formula se llama operación de inventario de avalúo. Allega los títulos de propiedad de los bienes que en vida tuvo el autor. Por un perito se hace el avalúo de los bienes y de eso se da vista a todos los presuntos herederos, a los que en la primera sección sentencia el juez dijo, tienen derecho a heredar 5 personas o 4 personas, los hijos o la esposa, según sea el caso. A esos 4 o 5 personas herederos se le da vista del inventario. Ellos lo pueden impugnar en cuanto a los bienes que tenía y a su valor. Bien. Pueden decir que valía más, que valía menos, según sea el caso. Entonces, te pueden impugnar esa segunda sección. Una vez pasado esa impugnación y que se haya sanado, por así decirlo, y no hay nada más que hacer, se aprueba por el juez las operaciones y ahí se dice qué bienes pertenecían al autor de la herencia, Bien. que va a ser el objeto de la repartición en la cuarta sección. Y se deja una puerta abierta, una ventana abierta en la sentencia que dice que para el supuesto caso de que lleguen a aparecer otros bienes, se van a listar conforme a hecho corresponda. Okay. Puede ser que después de que ya haya habido una adjudicación en la cuarta sección y de repente viene la albacea juez, le informo que apareció otro bien. No tienes conocimiento, pero apareció otro bien. Se vuelve a listar ese bien en otras operaciones complementarias. Okay. Igual con su avalúo y se da vista nuevamente a los herederos. Y pasamos igual a la tercera sección y luego a la cuarta sección. Muy bien, excelente. Es complementario. Bueno, entonces hemos estado observando cómo es que se lleva un juicio sucesorio. Me parece que es muy importante que la gente que nos acompaña desde casa pueda absorber toda esta información, porque en algún momento vamos a conocer a alguna persona que necesite un poquito de luz en cuanto a este tema. Sabemos que son juicios complejos, son bastante amplios, tienen bastantes secciones. Evidentemente es un tema bastante importante. Sabemos que tanto las personas en vida tienen derecho a poder seguir disponiendo de sus bienes y hacer con ellos lo que quieran, dejarlos a quien deseen. Al mismo tiempo, las personas que sobreviven tienen derecho a adquirir esas propiedades, y en ese sentido los invito a que no se separen de sus televisores. Vamos a regresar con Diálogos Judiciales por Canal 28 a hablar del tema de cómo se reparten. Eso yo creo que es bastante interesante, es una duda que a muchos se les ha presentado. Así que, señor juez, lo invito a conversar respecto a la repartición de los bienes en nuestro próximo bloque, que sería la cuarta etapa del juicio, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, entonces así, pasamos a un breve corte, ya regresamos en Diálogos Judiciales. Por favor, no se separen de sus televisores, ya regresamos, un momento.
Regresamos a Diálogos Judiciales, estamos hablando de juicios sucesorios y para ello nos acompaña el juez Fidel Santos Aguillón, juez primero familiar del Tercer Distrito Judicial con su domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hemos estado avanzando de manera interesante en analizar cuáles son los tipos de juicios sucesorios, cuáles son los requisitos para atender cada tipo de juicio. Sabemos que hay juicios especiales, juicios ordinarios, inclusive la vía administrativa que se pudiera hacer ante un notario, no necesariamente en un juicio ante el Poder Judicial del Estado, ante un juez. Y en ese sentido, señor juez, avanzábamos respecto a un tema interesante, las 4 secciones del juicio ordinario. Primeramente había que nombrar a un administrador, a un albacea, como se le conoce. Segundo, que se identifiquen todos los bienes con los que contaba el finado. El tercero sería la situación esta de saber cuánto valen y demás. Y ya la cuarta sería la asignación. ¿Cómo se realiza la asignación? Bueno, ya una vez que tuvimos la segunda sección, que fue los inventarios aprobados por la autoridad, vamos a brincar la etapa de la administración. Pasamos a la cuarta sección, donde la albacea nuevamente va a formular un proyecto de partición. Okay. Vamos a empezar hipotéticamente que es una sola propiedad, un inmueble. Y de ese inmueble, el 50% le pertenece a la cónyuge superstite. Vamos a hablar que es un varón el que falleció. Y que la propiedad era de ambos en matrimonio. Bien. Entonces, lo que está en juego es el 50% que le perteneció al autor. Entonces, el otro 50% no entra en juego de la herencia porque es de la cónyuge superstite, ¿ok? Entonces, ese 50%, el albacea hace su proyecto y si no hay consenso de los herederos, va a tener que distribuirse por partes iguales, pro indiviso, a los que hayan justificado su entroncamiento. Más hipotéticamente que 4 hijos, a los 4 hijos les tocaría la misma porción. Sería un 25% para cada uno de ellos de ese 50%. Claro. Porque el otro 50% lo tiene la mamá de ellos. Ella no tendría derecho a la herencia porque tiene bienes. Para que el esposo o la esposa tenga derecho a la herencia, no tiene que tener bienes. Bien. O los que tenían morir en la autoherencia no igualen a la porción que le toca a un hijo. En el ejemplo que les pongo, que es la propiedad, una sola propiedad, perdón, ella tiene un 50%, por tanto tiene más de la porción que le toca a algún hijo. Así es. Entonces ella ya se descarta como heredera. Entonces más quedan los 4 hijos. Se dividiría en partes iguales los 4, salvo que estos 4 se pusiesen de acuerdo en decir, el 50% de la herencia va a ser para Juan. Perfecto. O nosotros 4 le damos la porción a nuestra madre. Y que se quede con el 100%. Con el 100%. Ya depende de la voluntad de los herederos. Por supuesto. En este caso, cuando no es por partes iguales, para que la autoridad lo pueda sancionar, tiene que existir previa ratificación. Porque el decir yo, mi partecita se la doy a mi mamá o se la doy a uno de mis hermanos, conlleva una cesión de una parte proporcional de esa propiedad. Entonces, ¿cómo saber nosotros si esa persona estaba de acuerdo en eso? Entonces, nosotros pedimos a esas personas que vayan a ratificar su intención. Así es, para que personalmente delante de un juez es. Ratifiquen por medio de su firma en una comparecencia, me imagino. Entonces, la partición podríamos decir que se deja a la voluntad de los herederos. Bien. Si no hay consenso, pues como dije, es partes iguales. Si hay consenso, habría que ver de qué forma lo quieren repartir. Bien. ¿Sí? Bien. Y en este caso hemos visto que bueno, se reparte en partes iguales. Suponiendo, en el hipotético caso, de que ya no hubiera cónyuge superstite, que es el esposo o la esposa que sobreviven a la persona que hereda, que quedaran solamente los hijos, igual en el mismo ejemplo, para poderlo conceptualizar a nuestro público, un solo bien, 4 hijos, el mismo ejemplo. Se dividiría en partes iguales el 100% del bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo quisieran vender 3 y uno no quiere?
Pues ya entraríamos en otro problema un poquito difícil. Ok. Vamos a empezar hipotéticamente. Ya tenemos la partición, partes iguales, 100% de una propiedad. ¿Ok? Es una copropiedad. Sí, ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, tendrías tú, el que quiera quedarse con la propiedad, tendría que demandar a los demás el famoso juicio de división de cosa común, o sea, de copropiedad. que ya es un accesorio a sucesorio. Así es. El sucesorio concluye cuando se reparte. Se termina con la sentencia de adjudicación, que es el título de propiedad. Esa sentencia sirve de título de propiedad. Ya no tienes tú que ir a acudir ante un notario público a que te haga una hijuela o que te haga una protocolización. La sentencia, hablando del juicio sucesorio ordinario, de 4 Ok, secciones, claro. la sentencia de 4ª sección sirve de título de propiedad a los herederos. Prácticamente es la escritura. Así es. Obvio, tienes que pagar las cargas estatales, los Claro. impuestos. Así es. Impuestos es tu título de propiedad. Perfecto. Uno de esos 4 dice, yo quiero quedarme con la propiedad. Entonces tendrías que irte ahora a un juicio civil, ante una autoridad civil, un juez civil, a que se haga el juicio de división de cosa común. Es decir, voy a hacer esa expresión mejor un poquito para que me entiendan, es, ¿me vendes o me compras? Así es. ¿Sí? Y si no, pues se vende a un tercero y el producto se reparte entre los 4. En partes iguales. Sí, hay que respetar el derecho del tanto, por eso te estoy demandando. A ver, como somos 4, demando yo me quiero quedar con la propiedad, demando a estos 3. ¿Me venden su parte o me compran la mía? Claro. Y si nadie se pone de acuerdo en ese famoso hecho del tanto, pues se tendrá que vender a un tercero ajeno o un tercero interesado y con su producto se pagaría a los 4 en partes iguales. Así es. El derecho del tanto prácticamente o de manera coloquial es te doy la oportunidad para que Así tú que es. estamos en conflicto me compres, Ajá. por decir, para que se quede en familia, por así Así es. decirlo. Caso contrario, se pasaría al remate, el producto del remate entonces se reparte En partes iguales. entre todos. Entonces, con esto se podría decir que concluimos con el juicio sucesorio, ¿no? Una vez que se repartieron los bienes, ya concluye el juicio sucesorio. Así es. Bien. Salvo, como le dije ahorita, salvo que el albacea o algún heredero diga, oye, ¿sabes qué, juez? Te informo que apareció otro bien. Ok, Porque a veces, o hay ocasiones en que la albacea no tiene injerencia hacia todos los bienes o no sabe qué fue lo que tenía el autor o no es bien informado y de repente se aparece un bien, no sé, a lo mejor en Coahuila, por ejemplo, sí, claro. y pues hay que incorporarlo. Entonces ahí se abre la asociación, pero nada más para ese objeto. Bien. Ya no entrarías a pelear si tengo derecho a la herencia, no, además sería un inventario complementario de ese bien. Por eso en la segunda sección dejamos una puerta abierta que dice que si acaso aparecen bienes con posibilidad, se listarán conforme el hecho corresponda. Bien. Se deja siempre la puerta abierta. A que pueda reiniciarse para poder Nada hacer más, lo que corresponde nada más respecto a ese bien. exactamente. Lo así es. demás ya quedó juzgado, Ya quedó no definido. hay forma Así es. de moverlo. Entonces, esto es en ambos efectos, cuando hay testamento y cuando no hay testamento, o Así aplica es. únicamente para cuando sí hay. Aquí aplica para ambos juicios, sucesorio legítimo o sucesorio testamentario. Bien, sucesorio legítimo es cuando sí hay un testamento. Sucesorio legítimo es cuando no hay. Ok, perfecto. Sucesión legítima, si hay sucesión legítima. Y cuando hay testamento es juicio testamentario, Bien, ordinario. bien, bien. En el caso, la pregunta que me haces, caso hipotético, en el testamento el autor dijo, dejo como herederos a Juan, a Fidel y a Pedro, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay una designación de herederos. Nada más a ellos se repartiría el hereditario, no a todos los hijos. Exacto. Entonces, había que ver cada caso en particular, ver cómo redactó el autor su testamento, su última voluntad, cuál fue lo que plasmó él. Bien. Porque hay ocasiones en que dices, bueno, el testamento se lo dejo a mi esposo o esposo, según sea el caso, que es el famoso testamentos cruzados. Bien. A falta del esposo, pues queda la esposa. Y a falta de uno de ellos dos, pasa a los hijos como heredero sustituto. Entonces, habría que ver cada caso en particular para poder definir cómo se va a partir la herencia. Claro. Ahora, hay casos en que dice el autor, este bien se lo dejo a Fidel y lo demás en una universalidad a todos mis herederos que son todos sus hijos. Muy bien. Pero ya está protegido con esta propiedad. Entonces, había que ver entonces, por ejemplo, cada caso en particular, cada testamento en particular, cómo fue redactado, cuál fue la voluntad del testador. Así es. Entonces, respecto a al mencionado intestado,
¿Es más complejo que cuando las personas en vida dejan ya la voluntad escrita por medio de un testamento? Podríamos decir que sí, sí es más complejo el intestado ordinario. Claro. Sí. Y entonces se recomendaría dejar un testamento, por decir, para evitar conflictos. Y en ese sentido, quizá a mí me genera la duda, posiblemente a nuestra audiencia también, es qué elementos debe de tener este documento para poderse considerar testamento. Hemos visto o sabemos de muchas historias de que el testamento se dejó en una hoja de servilleta, en un papel así nada más, que se escribió con sangre. Bueno, ¿cuáles son los verdaderos elementos conforme a la ley para poderlo considerar un testamento válido, legal? Bueno, recordemos que conforme a nuestra legislación civil hay varios tipos de testamento. El testamento privado, el testamento público, el testamento hológrafo, el testamento marítimo, el militar, perdón. Entonces, habría que ver cada caso en particular para decirte qué se requiere. El más usual es el testamento público abierto, que se hace ante un notario público. Va la persona interesada y dice, quiero expresar mi última voluntad, y se sienta ante el notario público y le expresa lo que él quiere. Ahí, pues, obviamente, nadie participa más que el puro notario y la persona que va a hacer su testamento. Tiene requisitos, puede ser ante 2 testigos que conozcan a la persona, que lleva una constancia médica de que está lúcido, que está en sus 5 sentidos. ¿Sí? También puede ser que no esté con testigos. Es partiendo de cada tipo de testamento, como cada uno de los requisitos que se requieren para cada uno de ellos. Entonces sería mejor entrar un poquito más en el código, y si me suelto a decirlo, mejor voy a faltar a uno de los requisitos. Claro, por supuesto. El hológrafo, por ejemplo, como, haciendo alusión a la servilleta que comentas, Sí. El hológrafo puede ser redactado de mano del autor, lo redacta lo que él quiere, lo sella, él lo cierra, lo firma, ante 2 testigos, hace 2 ejemplares y lo presenta ante el registro público. Bien. Ahí se registra y ya le dan un ejemplar y se queda el otro en el registro público. Okay. Ese es el hológrafo. Entonces sí es viable, sí es posible, hablando ya en el campo Sí. de lo hipotético, Sí, como sí, lo sí. hemos estado haciendo, que de repente llegue a un juzgado una última voluntad escrito tal cual en una servilleta, siempre y cuando haya sido presentado al registro público, Así es. ¿cierto? Para ese tipo de testamentos, primero tienes que hacer un procedimiento previo Okay. al juicio testamentario, porque primero hay que darle validez a ese testamento. Llega el interesado, en vía voluntaria, dice, oye, Juanita de tal falleció y dejó un testamento hológrafo. Entonces, y lleva el duplicado, lo lleva él, se recibe, se admite, se gira oficio al registro público y dice, oye, infórmame si tal persona dejó un testamento hológrafo por allá en el registro público. Bien. Si existe, el registro público te lo manda a ti, juez, el juez lo recibe, cita a los testigos que vienen en la portada del testamento hológrafo para que vengan a ratificar, reconocer las firmas que están por ahí, Claro, por que supuesto. estamparon junto con la testadora, y se cita al Ministerio Público. Bien. Y en presencia de estos testigos y del Ministerio Público se muestra el testamento, a ver si son sus firmas, se reconocen las firmas, se abre el testamento hológrafo, y ese testamento hológrafo, cumplió esos requisitos que te comento, hace las veces de un testamento formal. Después de eso, ahora sí pasamos al juicio testamentario, Claro. que en lugar de ser una escritura pública ante un notario público, va a ser esa carta que la persona dejó en el registro público. Excelente. Bueno, pues hemos visto datos muy interesantes. Por favor, no se separen de Canal 28, la televisión inteligente. Vamos a regresar con diálogos judiciales para seguir conversando con este tema del derecho sucesorio, de los juicios sucesorios, herencias. Hemos visto temas también, por ejemplo, de los testamentos. Así que tomen papel y lápiz, tomen apuntes, compartan esta información, pero primordialmente no se separen de sus televisores porque regresamos con más datos. Muchas gracias, señor juez. Permítanos, por favor, nada más un momento y regresamos con nuestro último bloque. Gracias.
Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado, el juez Fidel Santos Aguillón Guerra, juez familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y juez, hemos estado avanzando con bastante información respecto a los juicios sucesorios. Y me gustaría que dedicáramos esta última parte a un mito particular que gira alrededor de los juicios sucesorios y posteriormente a ello, qué se puede hacer cuando una persona no esté de acuerdo. Y sé de primera mano, y me han contado y nos lo han preguntado, yo creo que a nosotros los abogados en infinidad de reuniones sociales, este tema de si el hecho de cuidar de la persona que fallece y sobre la cual gira la herencia, de cuidar en su enfermedad, de cuidar en los últimos días, de atenderlo en medicinas, hospitalizaciones y demás, genera derechos adicionales sobre el resto de los hermanos, ¿o no es así? Bueno, mira, el hecho de que una persona se haga cargo de un adulto, en este caso el autor de la herencia, en vida, antes de fallecer, que se desvivió por él, lo cuidó en su enfermedad, le dio alimento, le dio medicinas, hizo todo lo que pudo para sanar su enfermedad o su cuidado. Eso no le da derecho a esa persona de que tenga más probabilidad de que se quede con parte de más herencia que los demás hermanos. La herencia se divide partes iguales, no obstante que uno de sus hijos o X no se ha hecho cargo del papá o del autor de la herencia. Eso no le da derecho a que tenga más porción en la herencia. Bien. Si son 4 hermanos, pues se dividen 4 partes, idénticas. ¿Qué puede pasar en ese caso de que una persona se hace cargo de su papá o su mamá, según sea el caso? Bueno, y hay más hermanos, perfecto. Entonces, esa persona puede pedir ante la autoridad judicial, en este caso un juzgado familiar oral, un juicio de alimentos para esa persona, para el adulto mayor, para que los demás hermanos participen en esas obligaciones. ¿Sí? Claro, son obligaciones, ahora se cambian. Antes era de la obligación del papá hacia el hijo, porque ese hijo está pequeño. Ahora el papá ya es adulto mayor y el hijo crece, entonces ahora la obligación se transmite al hijo, obligación para el hijo y derecho del señor a exigirle a ellos, a los hijos, que lo mantengan, que le ayuden a la manutención. Claro. Y también en caso de enfermedad de la persona. Entonces, eso es muy lamentable y como tú bien lo dices, es muy común. Sí. Lo vemos muy seguido en los juicios que llevamos nosotros en el juzgado, donde vienen las personas un poquito molestas diciendo, oye, ¿por qué, juez, le dejaste la misma porción a esta persona, a mi hermano, que nunca se hizo cargo de papá, lo dejó abandonado y yo sí estuve con él el tiempo que estuve enfermo hasta que falleció? ¿Por qué tiene derecho él más? ¿Por qué tiene el mismo derecho él que yo? Así es. Entonces, lamentablemente la herencia pues es en iguales circunstancias, iguales derechos para todos los herederos, los que hayan justificado su entroncamiento. Claro. Entonces, en el caso hipotético que no estés de acuerdo con la repartición de la herencia o con un testamento que no te incluyeron, volviendo al planteamiento, pues puedes impugnarlo. Puedes impugnarlo con un juicio de nulidad de testamento por la causa que tú creas que está afectado de nulidad. Por ejemplo, que la persona que lo hizo, que testó, no estaba lúcido en el momento que fue con el notario público, o que la firma que está en el testamento no es la firma del señor, del autor. Bien. Entonces puedes impugnarlo en juicio de nulidad de testamento. No obstante que ya haya dictado el juez una sentencia de adjudicación y no obstante que ya se haya protocolizado los bienes de la herencia, no hay impedimento para que esa persona que se sienta afectado pueda demandar la nulidad de ese testamento. Muy bien. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, si también demandas en tu juicio de nulidad de testamento, demandas la nulidad del testamento, del juicio donde se vio ese testamento y de la escritura que salió de ese testamento. En cascada, pues se deja nulo el testamento, se deja nulo la protocolización, se deja nulo el acto que siguió a ese juicio de testamentario, o sea, la protocolización. Y si acaso esa persona vendió a un tercero, pues se va en cascada. Claro, por supuesto. En juicio de nulidad de testamento. Se anula prácticamente todo. Para ese juicio de nulidad, señor juez, ¿existe algún plazo en el que se tenga que interponer? No.
eso está abierto para poderse interponer en cualquier momento, con la salvedad de que sí se haga de manera responsable, por lo que se comentaba, Sí, de, claro. que si ya se vendió a algún tercero, pues aquel tercero va a quedar afectado con motivo de la nulidad. Tendrías que también llamarlo al procedimiento, porque él puede ser que él haya sido comprador de buena fe. Así es, así Él es. no sabía los defectos que existían o los efectos que debían antes de comprar la propiedad. Entonces, este es de buena fe y tendrás también que llamarlo al procedimiento. Él defenderá sus derechos también, ¿verdad? Por eso es llamado al juicio. Así es. Bueno, este es el juicio de nulidad. En los juicios ordinarios, en los juicios sucesorios, ¿existen igual que en otro tipo de juicios el tema de los recursos ordinarios, como lo es la apelación, como lo es el amparo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Cualquier decisión que tome el juez, como le decía al inicio, puede dar margen a que uno se sienta agraviado. Entonces, el que sienta agraviado puede recurrirlo, ya sea con revoca. Depende qué acto vas a impugnar. Bien. El acto no es impugnable con apelación, pues lo puede revocar. Si es impugnable con apelación, pues se va a la sala superior que revise lo que hizo el juez inferior. Si no admite recurso alguno, pues te vas al amparo indirecto. Así es. Entonces, depende qué acto vas a impugnar o qué acto te afecta a ti en tus derechos. Bueno, para empezar a concluir el tema, en este tipo de juicios como en otros, ¿la persona se puede representar a sí misma? Es decir, ¿puedo llegar yo al juicio sin necesidad de un abogado o es necesario que me asista algún defensor? Es opcional, pero si ya inició un procedimiento donde una parte tiene asesor jurídico, pues es obligación de que el otro también tenga asesor jurídico con el fundamento en el artículo 955 del Código Procesal Civil. Bien. Que dice, si uno está asesorado, pues ya hay una ventaja para él, entonces se pide que el otro también esté asesorado. Y nosotros como autoridad podemos mandar de oficio a la dirección del Defensoría Pública para que le asignen un defensor a esa persona. Bien. Y que no haya desequilibrio entre las partes. Por supuesto. Pero puedes empezar el juicio sin tener abogado. No se requiere un abogado para que tú hagas un procedimiento. La denuncia no hay un formulismo que ya tiene que ser de cierta forma. ¿Qué vas a cumplir? Que lleves tu acta de defunción, que lleves tu acta de nacimiento o de matrimonio, según sea el caso, para que acredites tu entroncamiento. Claro. Eso es lo esencial para iniciar un juicio de denuncia. Es decir, yo voy a entrar a una autoridad judicial, el caso juez familiar, a denunciar la muerte de tal persona que no dejó testamento y decir, en este caso, sé quiénes son los herederos, sé quiénes le suceden, pues los hijos, la esposa, los papás, los tíos, según sea el caso. Como te digo, son muchos casos que cada uno tienes que verlo con la particularidad de cada uno de ellos para ver cómo vas a llevarlo a cabo. Así es, muy bien. Y como última recomendación, señor juez, ¿a dónde podría ir el televidente de manera de poderse asesorar en estos temas de juicios sucesorios? ¿Sería alguna recomendación que usted tenga? De entrada sería el Instituto de la Defensoría Pública. Bien. Nosotros como autoridad pues sabemos que no podemos asesorar a ninguna de las partes, somos imparciales, entonces ante el Instituto de la Defensoría Pública que le da asistencia legal. Muy bien, excelente. Antes de acudir a un abogado, ¿verdad? Puede Por ser. supuesto. Así es. Bueno, entonces en este caso han escuchado al juez Fidel Santos Aguillón Guerra hablar sobre los juicios sucesorios. En ese sentido hemos avanzado bastante en el conocimiento de la necesidad de implementar este tipo de juicios. Sabemos que son evidentemente complicados, pero esperemos haber dado la mayor cantidad de luz posible respecto a este tema. Entonces, es así que concluimos, no sin antes agradecerle su presencia en este programa, señor juez. Muchísimas gracias por compartir la información con nuestra audiencia. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que, si no se disipan las dudas, que hayan quedado un poco claras. Y si se requiere otro programa posterior, con mucho gusto lo atenderé. La única cosa que les puedo recomendar es de que, si se puede, en vida, prevengan esas situaciones y que hagan un testamento. Muy bien. Para evitar un poquito más de juicios sucesorios legítimos. Así es. Bueno, entonces ya escucharon el consejo del señor juez, con esto nos quedamos. Por favor, compartan esta información con sus seres queridos, compartan esta información con sus amigos, que no se queden nada más aquí en el televisor, llévenlo a sus mesas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente.